Hola, mi nombre es Sherry Bisbal. En el día de hoy les voy a socializar el punto 1 de taller de cálculo diferencial. Bueno, mi punto 1 dice así: se registran lecturas de temperaturas T en Fahrenheit cada 2 horas desde la medianoche hasta las 2 de la tarde en Atlanta, en un día de junio. El tiempo T se midió en horas desde la medianoche. Bueno, en este punto lo primero que nos regalan es una tabla de valores, que es esta, la cual representa la T minúscula, que nos representa las horas, y encontramos la T mayúscula, que en este caso nos representa las temperaturas, la cual se está midiendo en Fahrenheit. Listo. Entonces el primer punto, o el primer inciso de este punto es dibujar una gráfica de la temperatura T en función al tiempo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros aquí? Lo primero que hice fue realizar mi gráfica en el plano cartesiano. ¿Qué hice? En el eje Y, lo que hice fue que ubiqué la temperatura de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90, listo. Entonces, en el eje X lo que hice fue localizar las horas, es decir, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. ¿Por qué? Porque las horas van de 2 horas en cada temperatura. Así va subiendo o va disminuyendo. Listo, en este caso nos mandan a graficar con esta tabla que nos están dando. Yo aquí lo que hice fue, lo primero que todo fue ubicar 0. El tiempo en el 0, el tiempo es 0, ¿cierto? Entonces la temperatura que nos están diciendo es que es de 74 Fahrenheit. Entonces la temperatura a 0 grados es de 74, en 0 horas es de 74 Fahrenheit, que viene siendo aproximadamente aquí en este punto que les estoy dando. Listo, entonces nos dicen que a la hora 2 la temperatura es de 69 Fahrenheit. Listo, entonces en la hora 2 aquí es de 69 Fahrenheit, es decir, viene siendo estimadamente como por aquí donde estoy colocando el punto, aquí donde coloqué el punto viene siendo aquí, que viene siendo antes de 70, listo. Entonces nos dicen que a medida que aumenta la hora, aquí estamos en el 4, aumentó, la temperatura varía, es decir, cambia. Aquí la temperatura es de 68, pero esto ocurre en la hora 4. Entonces, en la hora 4, mi temperatura fue de 68, es decir, más 68, es decir, más abajo de 69. Listo. Entonces, en la 6, en la hora 6, encontramos una temperatura de 66, la cual ubiqué aquí con un punto, aproximadamente aquí 66. En la hora 8 se vuelve y se hace lo mismo. Entonces nosotros aquí lo que hacemos es que en la hora 8 ubicamos la temperatura en 70 grados, que aproximadamente aquí. Listo. En la hora 10 la temperatura es de 78 grados. Entonces, en 78 grados aproximadamente es aquí, antes de llegar al 80. En la hora 12 la temperatura es de 82. Es decir, un poco más, va aumentando aquí en este paso. Es de 82 grados. Es de 82 Fahrenheit. En la hora 14, la temperatura es de 86 Fahrenheit. Es decir, en la última hora. Es de 86, es decir, un poquito más de la mitad de el 80. Un poquito más de la mitad del 80, listo. Entonces lo que hice fue colocar los puntos y ahora solamente queda unirlos para ver qué gráfica nos da. Bueno, seguimos. Entonces aquí ya yo uní los puntos de mi gráfica, entonces mi gráfica me queda de esta manera. Es decir, ya estoy cumpliendo con el primer punto, es decir, ya estoy realizando el primer punto. Que el primer punto solamente era dibujar la gráfica sobre la tabla de valores que nos están brindando. Bueno, listo. Viene el punto 2. El punto 2 dice, usa tu gráfica para estimar la temperatura a las 9. ¿Qué pasa? Nosotros la temperatura a las 9 no la sabemos exactamente. ¿Por qué? Porque nuestra hora varía de 2 en 2. Es decir, 2, 4, 6, 8 y 10. Pero sí hay dos formas de conseguirlo. La primera que les voy a decir
no es tan exacta, pero sí se aproxima un poco al valor de la temperatura a las 9 de la mañana. Es decir, ¿cómo lo hacemos nosotros? Nosotros hacemos esto. Como nosotros sabemos que la temperatura, a las 9, este valor, es decir, a las 9 tiene que estar dentro de las 8 y las 10. Entonces las 9 tienen que estar en la mitad de ellos dos, aquí, en la mitad. Entonces, ¿qué hago yo? El punto, como este es intermedio, hago una línea, que me representa que esta es la línea de las 9. Entonces, ¿qué hago yo? En el punto 8 y en el punto 10, es decir, la coordenada 8 y la coordenada de la hora a las 8 y la coordenada de la hora a las 10, en el medio viene siendo el promedio ponderado. Aquí lo estaríamos sacando por promedio ponderado, es decir, la mitad de este punto nos da o nos estima el valor de la temperatura a esa hora, es decir, a las 9. Ojo, quiere decir que la temperatura a las 9 tuvo que haber sido dentro de los 73 Fahrenheit y 74 Fahrenheit. ¿Por qué? Porque está a casi la mitad del 70, es decir, casi dentro de 75, pero como está abajo de la mitad, no es 75, sino que está dentro de los 73 y 74 Fahrenheit. Otra fórmula, o la fórmula en sí, el promedio ponderado, aquí sí sacamos el resultado. Acá es como una estimación donde a lo que se quiere llegar, digámoslo así, que puede ser 73 o puede ser 74. Por medio del promedio ponderado es donde nosotros nos damos cuenta cuál de las dos temperaturas es. Entonces vamos a utilizar el promedio ponderado, que es una fórmula sencilla. Listo. Entonces hay una fórmula sencilla por la cual nosotros la podemos encontrar ese valor de la temperatura, y esa fórmula sencilla es el promedio ponderado, que es casi lo mismo que esto que les estoy diciendo aquí. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Nosotros, ¿cuál es la temperatura a las 9? La temperatura a las 9 no es más que la temperatura de las 8 más la temperatura de las 10 sobre 2. Entonces, esto quiere decir que la temperatura a las 9 no es más que la temperatura a las 8 dentro de la tabla fue de 70 Fahrenheit, es decir, 70 más la temperatura de las 10, que en este caso fueron 78, sobre 2. Es decir, 70 más 78 son 148 sobre 2. Eso quiere decir 148 entre 2 da 74. Es decir, que la temperatura a las 9 no es más que 74 grados Fahrenheit. Listo, entonces con esto concluyo mi respuesta sobre los dos ítems en el punto 1.